Hola, José, ¿cómo estás? Hola Jimmy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. Mira, José, esta es una plataforma de estas que están en tendencia, estas plataformas digitales de las cuales no escapamos ninguno, y más aún en estos tiempos Sí. de cambios y de transformaciones, precisamente para eso, para reencontrarnos, para exponernos, para conocernos. Y para ello, mi invitado eres tú. La gente quiere saber quién es José Briceño. Bueno, José Briceño es un chamariapero más, nacido en Cantaura, criado una parte de mi infancia en Maracay, en el estado de Aragua, por mis padres, bueno, específicamente por mi papá, que es oriundo de Maracay. Y bueno, después volví a mi retoño, que es mi querida Cantaura, en la cual estudié, me formé, luché, ¿verdad? En la parte estudiantil. Y bueno, muy aparte de eso, comencé lo que es la parte de mi carrera política. Okay, entré en política con el partido Alianza Bravo Pueblo, fundado por Antonio Ledesma. Okay, soy ingeniero industrial también. De hecho, mi alma mater es la Universidad de Oriente, específicamente la extensión ANACO, la cual me titulé como ingeniero industrial en el 2013. Y bueno, ya de ahí mi carrera profesional hasta el 2017, que tomé la decisión de salir de mi país debido a toda la crisis política, social y económica existente que aún se mantiene en el país y que me vio de alguna manera forzado, ¿no?, a salir de mi país más que todo una decisión también personal por lo que es proteger a la familia y por lo que es el bienestar de mi hija y ahora de mi hijo, ya que ahora soy padre de 2 hijos. Y esto de verdad que lo inclina o lo empuja a uno a tomar una decisión ya drástica, ¿no? Como es la de irse de su país para dar una mejor calidad de vida y unas mejores condiciones de vida en medio de toda la tempestad que ocurre actualmente en el país. Ese es José Briceño. Fíjate, tú estás planteando el hecho de que tu formación viene también de la lucha estudiantil. Generalmente todas estas nuevas generaciones y desde la historia política de Venezuela precisamente vienen del sector universitario, muchos de los luchadores. Ahora bien, ¿cómo se inicia? Estás diciendo que estás dentro del partido Alianza Bravo Pueblo, pero ¿cómo es el inicio de un joven político o de un joven en esta política que pareciera que no es la mejor en este momento? ¿Cómo se maneja un joven dentro de este sistema político venezolano? Mira, bueno, cuando inicié en la política empezamos justamente en la lucha contra la reforma constitucional planteada por el expresidente y difunto Chávez, ¿no? Que fue una de las cosas a las que nosotros nos opusimos férreamente desde el Centro de Estudiantes de la Universidad de Oriente y desde cada uno de los movimientos estudiantiles que en ese momento los representábamos, como era mi caso que estaba en 100% dista, ¿ya? Y obviamente impulsamos el movimiento a despertar conciencia dentro de la ciudadanía sobre todas las problemáticas que se iba a presentar en el país si eran aprobadas todas estas reformas constitucionales, estos artículos que fueron modificados constitucionalmente, y que fue la primera derrota de Chávez a nivel nacional, ya que no pudo con el movimiento estudiantil, fue derrotado, de hecho, pero que un año después, de alguna forma logró su objetivo a través de una enmienda constitucional, ¿no? Y bueno, ya el resultado de eso lo vimos años posteriores y se está viendo actualmente, ¿no? Donde todas las instituciones están de alguna manera tomadas, secuestradas por el régimen, no hay de hecho ninguna independencia de poderes, sino que todos los poderes funcionan en base al Ejecutivo, ¿no? Y a su orden, a su dictamen, y es justamente lo que se quería evitar. Pero ¿qué pasa también con una... Estamos hablando de la generación del 2007, si no me equivoco. Así es, entonces, correcto, ¿qué está pasando? Precisamente, ¿qué está pasando con la generación del 2007? Si resulta y pasa que tenemos unos ejemplos que yo creo que no son nada agradables para lo que ha sido la lucha en contra del régimen, como el caso o sea, no es cuestionarlos en este momento, sino viendo el modelo al que se unieron Ricardo Sánchez, el mismo Stalin en este momento, etcétera, por mencionarte dos.
Ya fíjate, yo te puedo mencionar hasta uno que es oriunda también, es oriundo de Cantabria, que es Carlos Vargas, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros que, digamos, se fue con el régimen junto con Ricardo Sánchez, aprovechando su condición de diputados, obviamente, dentro de la Asamblea, para sumar dentro de las posiciones de la bancada oficialista todo lo que eran sus leyes, sus decretos, sus políticas de interior, en fin. Sí, han sido definitivamente un ejemplo no muy sano, a mi criterio, ¿no? Sobre todo por todo lo que sufrimos los estudiantes, por todas las agresiones que sufrimos, por todos los allanamientos que de alguna manera trataron de meterse dentro de nuestras casas estudiantiles, de agredirnos, de cortarnos recursos a las universidades públicas, cortarnos los recursos, en fin, varias cosas que ellos mismos saben desde la formación que tuvieron en la Universidad Central de Venezuela, de la que es por lo menos Ricardo Sánchez, Stanley, el mismo Carlos Vargas, ¿no? También está Marco Aurelio Quiñones, ¿no? Que también es oriundo de nuestras tierras, de nuestro oriente, de Anaco, de Cantabria, también es de esa generación. De hecho, el mismo Guaidó es de esa generación, nos conocimos en la lucha estudiantil, lo que era la parte de Freddy Guevara, Carlos, en fin, todos nos cruzamos, todos estuvimos marchando, tragando bombas lacrimógenas, exponiendo nuestras vidas, luchando contra un régimen para que en un momento dado, en una posición muy cómoda, ya te veas por otros intereses personales ya tentado a caer en ese bando y a estar dentro de sus políticas, ¿no? Estar, digamos, del lado no más correcto de la historia, sobre todo por todo lo que está viviendo el país y que no es un secreto para nadie. ¿Ya? Está a todas luces todo lo que está ocurriendo en el país y obviamente ese es el modelo que por lo menos Joseph Briceño siempre ha rechazado, siempre, nunca estaba al lado de las injusticias. Soy una persona muy recta en lo que es los planteamientos, en lo que es el respeto a la sociedad, a los derechos humanos, a los derechos estudiantiles, a los derechos como ciudadanos, y siempre he catalogado o he dicho o he levantado la voz cuando veo que se comete una injusticia o se hace algo erradamente, sea del bando que sea del bando de oposición, sea del bando oficialista, en fin. Claro. Al fin y al cabo, a quien nos afecta, a quien nos impacta es a nosotros como sociedad. Obviamente. Ahora fíjate, hay algo que muchas veces nosotros no terminamos de entender, y es que, por ejemplo, Alianza del Bravo Pueblo es el partido fundado por Antonio Ledesma, que a su vez deriva de uno de los partidos tradicionales. Pero más allá de eso, ¿por qué si se considera que Antonio Ledesma tiene mucho peso en la política actual, por qué vemos nosotros que está como solo? O sea, es como que si estuviese Antonio Ledesma con sus grandes ideas, con su gran experiencia política, pero resulta que a nivel de unidad lo vemos que está batallando solo. Aparte que estuvo preso, aparte que tuvo que escaparse y sigue dando guerra pues desde afuera, pero seguimos en el limbo. Sí, fíjate, Jimmy, lo que pasa es que la situación del país es muy compleja, ¿ya? Y acuérdate que los grandes sueños, los grandes hombres se forman en medio de grandes batallas, ¿ya? Y por lo general la historia nos indica que siempre empiezan así, siempre empiezan de alguna forma en solitario hasta que su voz o sus acciones son escuchadas y remiten una repercusión dentro de los demás que se les van uniendo, ¿ya? Antonio, obviamente, como tú lo dices, viene de su formación en Acción Democrática, debido a varias, digamos, discrepancias internas, no con la organización ni con el partido, sino con las cabezas que dirigen actualmente ese partido, ese gran partido que es Acción Democrática. Tuvo que salirse, ¿no? de esa y formar una organización acorde a lo que es su criterio y a lo que es su ética política como hombre, como persona y como líder, pues, ¿no? Entonces ahí es donde entra el problema interno que hay en el país. Ahorita lamentablemente hay un deterioro, no solamente a nivel social y económico, sino también a nivel político.
donde a todas luces han prevalecido los intereses personales por encima de los intereses colectivos, ¿ya? Esto te lo digo con mucha propiedad porque, como ya sabemos, hay factores políticos que están pregonando lo que es el accionar de unas elecciones aparentemente democráticas bajo lo que ellos han llamado, si se dice, garantizar unas mejores condiciones democráticas, cosa que obviamente no lo percibo y no lo percibimos nosotros, ni el grupo de Alianza Bravo Pueblo, ni tampoco otros grupos, como el de María Corina Machado, el de Vente Venezuela, perdón, que tampoco coincide con este tipo de prácticas, que lo que hacen es de alguna forma fortalecer al régimen, fortalecer a la dictadura que está en el país, muy lejos de buscar una salida. Entiendo que hay que buscar una salida lo más pacífica posible, lo más democrática posible, pero siempre y cuando se cumpla el cese de la usurpación, ¿ya? No podemos ir en elecciones contra un criminal, no podemos ir en elecciones contra una persona que ya está catalogado a nivel mundial. De hecho, la misma ONU lo ratificó el día de ayer, la misma Organización de Naciones Unidas ratificó que esta gente, aprovechándose de su investidura, de su poder, han hecho desapariciones forzadas, han matado gente, han llevado presos políticos y, en fin, han hecho mucho daño y en algún momento deben de ser juzgados por algún tribunal internacional o nacional. Entonces, bajo ese concepto, tú no puedes ir a unas elecciones con un tipo de persona, porque primero es colocarte a la par de esa persona, ¿ya? Ya tú te bajas moralmente y éticamente, te estás compitiendo contra un criminal. O sea, ¿cómo tú vas a competir en una elección contra alguien que lo que busca es exterminar, asesinar, corromper, violar, en fin? De alguna manera no es coherente ni éticamente ni humanamente ir en condiciones de elección supuestamente democráticas con este tipo de personas. Es por eso que nosotros lo hemos rechazado y hemos siempre propuesto otro tipo de salida, porque con esta gente, con los criminales, con el régimen, con los asesinos, lo único que se negocia es su término de rendición. ¿Cuáles van a ser los términos de rendición para ir a un proceso realmente electoral? ¿Ya? Eso es lo que nosotros siempre ha sido nuestra bandera, que es aplicar el principio de responsabilidad social, ¿ok? El R2P, en la aplicación del TIAR, del Tratado Internacional, ¿ok? Y obviamente amparándonos en nuestra Constitución con el artículo, ¿ok? El artículo 11, 187, perdón, numeral 11, donde te indica qué se puede hacer en estos casos. Y para eso están los organismos internacionales. Para eso el mundo, más de 85 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado y no a Maduro. Entonces eso es hacia lo que nosotros apostamos, que es difícil. Pero fíjate una cosa, pero yo sé, hay algo que uno como pueblo, uno quisiera también terminar de entender. Y es lo siguiente, fíjate. En el caso internacional, nosotros tenemos la comunidad internacional con más de 60 países que son los más poderosos a favor de Guaidó y a favor de esta propuesta. Tenemos el informe de la ONU de hace unos días, que siempre yo lo vi también, de mi apreciación personal, siempre vi esa ONU a favor del régimen, y resulta que con este informe se cae esa tesis. Y es muy fuerte y es muy duro lo que está establecido allí, lo que se describió en ese informe. Correcto. Pero entonces, más allá de todo este apoyo que nosotros podemos tener como país para este tema de combatir el régimen, algo interno, no hay un orden. Algo interno prevalece lo que tú mencionaste de las cosas personales de la oposición. Yo tengo entendido, y uno lo escucha a diario, que el régimen que impera en Venezuela en este momento, que aparte que es usurpador obviamente, lo sostienen son los militares y la oposición. Entonces resulta que nosotros nos vemos envueltos, los electores o los ciudadanos comunes o el ciudadano a pie, los que conformamos la diáspora, estamos claros y conscientes de que pareciera que los partidos políticos de oposición hicieran la función de un muro de contención que no termina de abrirse
para que prevalezca la opinión, el derecho que tiene el ciudadano de terminar con este tema del régimen. Entonces, es complejo porque eso pasaría por un combate, eso pasaría por una guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a poder confiar en la gente que está dentro del liderazgo político venezolano? Porque es insostenible. Entonces, Alianza del Pueblo, ABP, junto con Antonio Ledesma, tiene unas ideas bien claras, unas convicciones que yo he visto que continúan en el tiempo siendo firmes, pero entonces no vemos nunca un término. Sí, fíjate, Jimmy, como te lo comentaba cuando nos comunicamos hace unos días, fíjate, el caso de Venezuela es un caso que va a ser digno de estudiar durante muchas generaciones, sobre todo por las cátedras sociales y la cátedra política, porque uno, tienes que entender que es un fenómeno nunca antes visto, ¿ya? De hecho, es hasta un tema de tratar con psicólogos, se puede hablar hasta del síndrome de Estocolmo, ¿no? Por todo lo que estamos viendo, donde de alguna manera la sociedad se ha hecho amiga de su secuestrador, ¿ya? Recordando un poco esa parte del síndrome de Estocolmo para los que escuchan el video y quizás no saben sobre esta historia, ¿no? Y obviamente dentro de este proceso, acuérdate que no fue un proceso de un día, 2 días, no, es un proceso de más de 20 años, donde, si se quiere, la oposición convivió con el régimen políticamente hablando, han convivido, han hecho mucha compenetración directamente a través de la política, en otros casos más corruptos, por decirlo así, o más sucios, han hecho hasta negocios con el mismo gobierno, y esto de alguna forma, en algún momento, les va a llegar su hora también, van a ser juzgados también, porque obviamente todos aquellos que hayan sido partícipes o cómplices del régimen también tienen que pagar sus consecuencias, y creo que este es el miedo que hay. Creo que ese ha sido el muro de contención para que esta dictadura termine de caer. Y lo digo responsablemente, ¿ya? Las pruebas son públicas, las pruebas son notorias, han encontrado cuentas bancarias, han encontrado razones sociales, empresas fantasmas, todas vinculadas a familiares, amigos, tanto de la oposición con el gobierno o del gobierno con la oposición, como lo quieran llamar, pero en fin, esto de alguna forma los va a perjudicar, ¿no? Es como esa espada de Damocles que está allí, ¿no? Dependiendo para dónde caiga, bueno, a quién le va a hacer más daño. Y quizás este es el miedo que de alguna forma ha tenido la clase política que está ahorita imperando en el país, que está internamente en el país, porque los que estamos afuera del país no tenemos de ninguna forma ningún miedo, porque no tenemos nada que perder al decir la verdad, al encararlos y a enfrentar frontalmente, como debe ser, al régimen. Claro, yo entiendo que ahorita en el país hay unas condiciones donde quizás si yo digo esto, obviamente al otro día ya estoy preso o quizás hasta pueden desaparecerme, en fin, no están las condiciones dadas, pero mucho más aún por eso es que debemos, como dices tú, de tomar una decisión firme. Ya fíjate, desde que Guaidó asumió el reto del cese de la usurpación, ya que era su karma, ¿no? Esa receta que nos vendió a todos los venezolanos, tanto los que están dentro del país como los que estamos fuera, en mi caso, del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas. Entonces no podemos saltar, el paso A y el paso B e ir directamente al C. O sea, no podemos, se nos olvidó el cese de la usurpación, que era lo primero. Se nos olvidó el gobierno de transición y vamos a ir a elecciones, pero no elecciones ni libres ni democráticas, porque Venezuela sigue presa, Venezuela sigue padeciendo las mismas necesidades, es más, está hasta peor, está hasta mucho peor que cuando inició Guaidó esta carrera y toda esta batalla que se ha librado internacionalmente y mundialmente, desenmascarando a Nicolás Maduro y a todo su combo, a todo el régimen. Entonces no entendemos, o quizás algunas personas no entendemos por qué no se ha dado el paso definitivo, porque como yo te daba un ejemplo, las mujeres
la mujer que sufre, que está con el esposo que la golpea todos los días, que la maltrata, que le hace daño, y no termina de denunciarlo a la policía o algún agente de seguridad con la premisa de que va a cambiar. No, quizás él me ama, mi esposo me ama y él va a cambiar en algún momento, y tienen ese miedo de denunciarlo, y ya cuando es tarde, ya cuando no hay nada que hacer, es que lo denuncian, o simplemente no lo denuncian y terminan falleciendo, ¿no? De tantas agresiones, de tantos maltratos. Entonces, yo comparo siempre este ejemplo sencillito, este ejemplo cotidiano y tradicional con lo que está pasando en Venezuela. Ya ahorita el venezolano lamentablemente ya no tiene más nada que hacer. Ya se le ha golpeado todo, se le ha golpeado a la familia, se le ha golpeado emocionalmente, se le ha golpeado psicológicamente, se le ha golpeado el bolsillo, se le ha golpeado sus condiciones de vida, lo mínimo, ¿no? Lo que es la salud, lo que es la alimentación, que es lo básico. Claro. Pero y fíjate, estamos en un estado crítico, pero cuando estamos más críticos aparece el COVID-19, aparece esta pandemia mundial y uno dice, Dios mío, para terminarnos de matar, Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuál es el pecado tan grande que estamos haciendo, que estamos pagando todas estas calamidades, toda esta condena, ¿no? Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué más debe pero hay un detalle, ¿qué más debe de pasar? Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque yo también transité eso que está allí, y viene con esto de golpear emocionalmente al individuo, al ciudadano. Fíjate algo, yo recuerdo cuando Capriles fue una opción para primaria junto con un tipo de Maracaibo, Pablo, me acuerdo de la Sí. Yo me acuerdo que esas eran unas primarias para elegir el Pablo Pérez. Eran unas primarias para que se escogiera el candidato que iba a ir contra Maduro en aquella oportunidad. Yo me acuerdo que en mi tercera dimensión donde yo estaba, yo decía, bueno, como Chávez está enfermo, yo quiero que él se vaya y se cure y regrese de la inocencia de uno. Entonces, bueno, yo voy a, pero de estas dos opciones a mí me agrada más Capriles por su discurso, más joven, y tenía quizás más kilometraje recorrido en lo que era la función pública. Así. Y me pareció bien, pues bueno, yo voy a votar por él en las primarias. Recuerdo que gana, porque Pablo era y para llevarle la contraria a la gestión de aquel momento en el municipio Freite, yo me voy a ir por Capriles. Bueno, resulta que el hombre gana y resulta que el hombre va a las elecciones, pierde con Hugo Chávez. Ok, para mí perdió. Aquel discurso que dio Chávez y la cuestión cuando estaba con el cáncer y la cosa. Ok, sucede la desaparición física de Chávez y vienen unas nuevas elecciones y resulta que lo que se escucha es que se le roban las elecciones a Capriles. Así es. Pero entonces resulta que Capriles esa noche, yo en aquel momento, yo decía, bueno, pero si este hombre ganó, y es muy obvio que ganó, porque era muy obvio, era aquella sensación de que íbamos para un combate, íbamos por la guerra. Entonces resulta y pasa que el señor da unas declaraciones que tiene mucha rabia y manda a todo el mundo a bailar salsa. Han pasado los años que han pasado y cuando él reaparece con este discurso de hace poco, es mi apreciación personal, yo me doy cuenta que el engaño no fue de ahorita, ni la venta, ni nada de esto fue ahorita. Eso existió desde hace mucho tiempo. Y el engaño viene desde hace mucho tiempo porque ya las evidencias están ahí sobre la mesa. Entonces yo me pregunto, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estábamos? Entonces esto es algo que, por eso es que yo pienso que una de las personas más quizás honestas políticamente porque se han mantenido firmes en sus convicciones ha sido María Corina, ha sido Antonio Ledesma. O sea, y no es que yo estoy diciendo que ellos van a ser presidentes, ni que son una joya, ni que son una maravilla, pero es que si vamos al tema de honestidad, de transparencia, es lo que uno ve. Entonces seguimos en la misma tónica. El golpe ha sido totalmente mental porque el que votó por Chávez o por Maduro se siente culpable, pero el que votó también por esta gente también se siente responsable. Entonces resulta y pasa que estamos emocionalmente,
que ningún ciudadano en este momento, estando dentro o fuera del país, quiere saber nada de política porque no cree en nadie. Sí, fíjate, nosotros cuando entramos al mundo político, una de las cosas que siempre nos marca es que mucha gente nos dice, ay, ¿por qué te metes a la política? La política es sucia, tú eres una persona muy limpia para meterse en ese mundo, no se meta en ese mundo, eso es para gente sucia. No, yo le digo, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos otra visión de hacer política, tenemos otra perspectiva, que lamentablemente otros que estén atrás de nosotros lo hayan hecho mal, se hayan ensuciado, hayan jugado con el país, porque ese es un juego al país, y se hayan burlado de la nación, ¿no? Como ese hecho lamentable que tú hablas de Capriles, que no es casualidad que sea justamente hoy el que está defendiendo a la cabeza junto con otros movimientos que han creado y que casualmente son los que ha validado el CNE para inscribirse en unas elecciones y no los demás, sea el artífice o sea el origen de esto que está pasando ahorita, ¿no? Y de hecho él mismo lo declara o se le sale, ¿no? Sabes que a veces la mente te juega y se te salen cosas. Una de las cosas que le jugó su propia mente fue que en un programa a él se le salió decirlo, ¿no? Que él sí había de alguna forma entregado las elecciones para evitar un derramamiento de sangre, una guerra civil dentro del país. Ahora, fíjate todo lo que costó entregar unas elecciones, si te das una perspectiva, desde que llega Maduro al poder hasta ahorita, fíjate todo lo que se hubiera evitado. Yo creo que más sangre y más lágrimas es lo que se ha derramado que lo que quizás se hubiese derramado en una noche o en un día para conseguir nuestra libertad, porque era eso. Hay que entender algo, que no es ganar unas elecciones. Recuérdense que no estamos en un ambiente electoral y democrático como el que había en los 80, en los 60, hasta los 90. Estamos hablando en un ambiente de dictadura, de régimen, donde aquí no se está jugando una presidencial, una asamblea nacional, un consejo legislativo, una alcaldía. Aquí lo que se está jugando es la libertad de un pueblo que quiere vivir, que quiere seguir viviendo, que quiere retornar a su vida común como ser humano, insertarse nuevamente en una sociedad que camine correctamente, donde las cosas funcionen como deben de funcionar, ¿ok? Tenemos que entender eso, partiendo desde allí, desde entender que no vas a elecciones porque quieres que un Capriles Radosky sea presidente, o que un Juan Guaidó, o que un María Corina, o que un Antonio, sino que quieres primero liberar al país, ¿ya? Yo tengo que liberar al país primeramente, porque si yo no libero al país, siempre voy a estar viviendo en el mismo país, bajo el mismo régimen, bajo la misma zozobra, bajo la misma incertidumbre de qué va a pasar, qué nos va a esperar el día de mañana. Claro. Entonces, tú no puedes vivir, ¿ok?, en un país donde tu incertidumbre al día siguiente sea, ¿qué voy a comer mañana? O ¿habrá agua mañana? ¿Habrá luz mañana? ¿Será que puedo salir mañana a hacer algo? O sea, tú no puedes vivir en esa incertidumbre, y eso es una de las prácticas que lamentablemente el G2 cubano ha implantado en el país y que la viene desarrollando no desde ahorita, sino desde años. Una plataforma que nosotros renunciamos, fue una plataforma que ya el difunto Chávez la venía manejando con Cuba, con Fidel y con toda esta gente, porque estas prácticas vienen desde allá. Si tú hablas, yo por lo menos he compartido con gente que ha logrado escapar de La Habana, que son defensores ahorita de los derechos humanos, y me dicen, mira, Joseph, lo que está pasando en tu país es el espejo de lo que yo viví en el mío cuando yo me escapé de La Habana. ¿Ya? Todas esas prácticas que tú ves que están haciendo en tu país, las hacían en el mío, en mi infancia. O sea, esto no es un modelo nuevo, esto es un modelo macabro, es un modelo que es súper oscuro, ¿ok? Con las prácticas más bajas, que son las prácticas psicológicas y emocionales. Cómo controlar personas para que no se den cuenta de la gravedad del asunto. Pero ven acá, ahora se desgasten diariamente
en esa pelea contra una pared, que choquen contra ese muro, que es su realidad para subsistir y para supervivir dentro de este ambiente. Sí, ahora fíjate, yo quiero que analicemos brevemente lo siguiente, partiendo de eso que te dijo el exiliado cubano. Fíjate una cosa. Una vez que yo yo tengo 3 años fuera de Venezuela, y yo fui uno de los responsables de apoyar el chavismo en Cantaura hace 7 años, en 2003. Okay. Una vez que yo salgo de Venezuela, por las mismas circunstancias en las que hemos salido todos, por amenaza, por persecución, por hambre, por todo lo negativo, yo me entero aquí afuera, porque empiezo a tener mucha lectura, de que Acción Democrática, un ejemplo, por mencionarte uno solo, porque son todos, son de centro izquierda. Sí, de la central socialista. Entonces resulta y pasa que yo, ¿cómo va a ser? Entonces resulta que yo también empiezo a entender, por las lecturas que tengo, de cuáles fueron las dictaduras de derecha de la época. Okay. Como estoy en Chile, yo entrevisto a muchos, porque aquí en Chile hay mucho exiliado cubano, y también hay mucha gente que tiene una interpretación o versiones de lo que fue el tema de Allende y de Pinochet. Entonces resulta que yo comienzo a atar cabos, y yo me doy cuenta también que en Venezuela yo no sé cuáles son los partidos de derecha que existen. Entonces eso está directamente relacionado con esta complicidad, porque es como que quítate tú para ponerme yo. Es lo que yo entiendo en este momento, con estas lecturas que uno le da, y con estas interpretaciones que uno le da a estas realidades del extranjero. Y precisamente eso que te dice ese amigo cubano es lo mismo que dicen todos los cubanos en el mundo. O sea, esto es un guión que se adaptó en Venezuela y que pretende, a través del Foro de Sao Paulo y sus reuniones, seguir implantando este tipo de experimentos, donde resulta que es sumamente grave. Ahora, si esto se sabía, ¿por qué a nosotros no nos prepararon? Si tú acabas de decir que fue un trabajo mental que se hizo y eso se sabía, ¿qué fue lo que nos pasó como sociedad? ¿Qué fue lo que nos pasó y por qué reaccionamos tan tarde cuando ya no hay para qué? Porque en este momento estamos sometidos por las amenazas, por el hambre, por la persecución, y resulta que no podemos accionar porque estamos totalmente desasistidos y solos. Entonces tenemos una comunidad internacional que nos quiere ayudar, pero entonces los que están adentro no quieren. Entonces, para terminar, como tú dices, esto es un experimento sumamente complejo, porque también fue responsabilidad de nuestros dirigentes políticos estas consecuencias que estamos viviendo esta generación de nosotros. Sí, como te dije, mira, es parte, acuérdate que las responsabilidades son individuales, ¿no? Cada quien escoge qué es lo que quiere caminar, que escoge su camino, se forma y de alguna manera escoge por dónde va a regir su destino, ¿ya? Nosotros, como dirigentes, responsablemente lo que hacemos es brindarle la información a la gente, decirle lo que nosotros sabemos, transmitírselo y decirle cuál es el camino que nosotros creemos que es el más idóneo, el más correcto, y ya la gente decide por dónde va a transitar. Nosotros no podemos controlar a una población, sin embargo, en nuestro rol como líderes debemos de guiarlo, debemos de orientarlo, debemos de decirle por dónde se debe y por dónde no se debe, de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra experiencia, a nuestra experticia, a nuestras capacidades, en fin, todo lo que te forma en este campo. Y siempre lo dijimos, pero lamentablemente el proceso que vivió Venezuela estos últimos 20 años fue un proceso donde se trabajó tanto a la persona que ya llegó a un punto donde ya era muy tarde reaccionar, ¿ya? Es como cuando ya hay un deterioro gradual, sistemático, y cuando te das cuenta ya es tarde, ya no había marcha atrás. Y lamentablemente mucha gente hoy se arrepiente, como es el caso tuyo que lo acabas de decir, porque a ti nadie te obligó a ser chavista, a ti nadie te obligó a apoyar a Chávez, nadie te obligó. Sin embargo, yo te decía, mira Jimmy, a mi parecer,
a mí este señor no me parece, por todos los actos que ha cometido, por todos los engaños, por todas las expropiaciones, en fin, por todo lo que nosotros veíamos que iba por mal camino y que en algún momento iba a reventar. Lo que pasa es que nos revienta porque acuérdate que cuando ese gobierno teníamos una economía, si se quiere, fortalecida, donde el precio del barril de crudo llegó a más de $100, por barril. Nosotros producíamos entre 2.5 a 3.5 millones de barriles diarios. Y tú multiplicas eso, ¿ok? 3 millones de barriles por $100, te imaginarás todo lo que ingresaba diariamente solamente por ese concepto al país. Y obviamente la economía, si se dice, tenía cierto fortalecimiento, cierta sostenibilidad que permitía que el régimen, que el gobierno hiciera lo que le daba la gana, y la gente de alguna manera fue cómplice. La gente fue cómplice, pero en silencio. La gente fue cómplice en silencio porque decían, oye, está bien, el tipo está haciendo mal, lamentablemente sí, tiene sus dotes lunático, de dictador, hace lo que le da la gana, está con el pueblo, pero bueno, le está expropiando la propiedad a gente que tiene mucha plata. Está bien que lo hagan y lo aplaudían. Cuando nosotros decíamos, discúlpame, eso está mal, porque para eso esa persona trabajó, para eso esa persona se fajó, ¿ok? Y tiene lo que tiene para que venga otro y se lo quite de buenas a primeras. Así sea déspota, sea multimillonario, lo que sea, pero él se fajó para tener lo que tienen. Yo no estoy de acuerdo con que hagan ese tipo de práctica. Igual la disidencia política. No había ese disentimiento de que, bueno, o estás conmigo, o estás con el proceso, con la revolución, o no estás conmigo. Ya, yo tengo que mancharte, eres lo peor, no sirves dentro de esta sociedad, estás con los 40 años de los adecos, de los copellanos, en fin, todo su decálogo político, que era el mismo de siempre en todas las cadenas, y nosotros lo decíamos. Esto nos va a llevar a una dictadura, porque cuando tú le das mucho poder a un hombre, caes en el peligro de que ese hombre se crea Dios. Ok, acuérdate que el poder corrompe. Claro, eso viene bíblicamente. Fíjate que la complicidad es tan grande que yo recuerdo cuando el tema de la reelección, nadie dijo nada. Claro. Nadie dijo nada, ni de oposición ni del otro. Ni de chavismo. Y resulta porque que les convenía. Claro, la reelección venía siendo lo que terminaba de darle la investidura perpetua a cualquier monarquía, a cualquiera que ganara por primera vez, se perpetuaba en el poder para siempre. Y algo así que es un mira, fiscal. Acuérdate que el problema no viene por ideología política, Jimmy. Tú quizás puedes ser de izquierda y puedes ser muy bueno, puedes ser socialista y puede ser muy bueno. Francia por lo menos es un país socialista. España es un país socialista. Bueno, ahorita tiene una permeabilidad chavista. Ajá, entonces, pero tú ves las condiciones de esos países y no se comparan en nada con la condición de nosotros. Obviamente. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender que el problema no viene de ideología. Tú puedes ser socialista, puedes ser comunista, puedes ser centroderecha, puedes ser de derecha, puedes ser radical, en fin, que de hecho el único partido de derecha que hay en Venezuela es 20 Venezuela, es el único partido de derecha extrema, definido ya. O sea, ni centro, ni centroderecha, ni centro izquierda, no, de derecha y punto. Claro. Menos mal que aclaraste ese punto, porque eso es lo que quería saber. Sí, es el único partido. Los demás partidos somos o de centro derecha o de centro izquierda, ¿ya? Por lo menos mi partido es de centro derecha, viene también de las raíces socialistas, que son las raíces de Acción Democrática. El Partido Social Cristiano COPEI, viene del cristianismo, ¿ok? Viene de la Internacional Cristiana. Que es para allá y para acá. Y los demás, son raíces, son ramificaciones que han venido de cada uno de esos partidos que han sido tradicionales, que son partidos base, que han estado de alguna manera en desacuerdo con alguno de ellos y se van y forman su tienda aparte. Dice, bueno, ¿saben qué? Yo voy a hacer mi nuevo partido con mi propósito, con mi nueva visión, con mi misión, con unos objetivos definidos y con una política interna totalmente diferente a la de ustedes, pero
en base a los criterios que ya venían manejando. Pero Okay, eso no es secreto para nadie. ¿Ya? Ahora, pero el problema... Pero yo quiero salir de esta pregunta y no te molesto más con esto. ¿Por qué Capriles, si eso fue una gran oportunidad para haber salido del tema de la continuidad del chavismo? Porque para mí el chavismo murió con Chávez. Sí, háblate claro, para mí el chavismo murió con Chávez, porque lo que viene después no tiene nada que ver con el chavismo, y el chavista que quería a Chávez, que escuchaba a Chávez, y lo que él hizo, nada de eso existe en la actualidad, vamos a estar claros. Pero, sí, ¿por qué Capriles, más allá de que fue a primarias, por qué logró engañar, o por qué logró posicionarse en ese momento, y de alguna u otra manera echar al suelo todo? O sea, ¿cómo el tipo llega allí, más allá de las primarias? ¿Por qué no llegó Antonio? ¿Por qué no Antonio Ledesma? ¿Por qué no llegó María Corina? ¿O por qué no llegó algún otro? Mira, acuérdate que dentro del mundo político, Jimmy, hay muchas negociaciones internas. Hay muchas negociaciones internas, de hecho hay muchos acuerdos, hay muchas reuniones para definir quién es y quién no es el abanderado. Y hay muchos grupos de poder, esos mismos grupos de poder que han causado daño, que son los mismos grupos de poder que hicieron que de alguna forma la gente se desilusionara de los partidos políticos y le dieran una oportunidad a un vengador, como es el caso de Hugo Chávez, ¿verdad? Que querían un cambio, ¿no? Y creyeron en este falso Mesías, que este profeta que les prometió villas y castillos y terminó fue desmoronando todo lo que había y haciendo aún peor lo que ya había. Entonces, lamentablemente, todo este conglomerado, este grupo de factores políticos que han manejado la política en el país, no desde ahora, sino desde hace años, desde hace mucho tiempo, son los mismos que manejan actualmente el barco y son los mismos que llevaron de alguna forma a este señor a cometer esta locura, a Enrique Capriles a cometer esta locura. Claro, no sé, porque yo no te podría dar una opinión o un criterio sobre una pregunta que solamente la persona tiene la respuesta. Solamente Capriles te puede decir, no, ¿por qué lo hizo? Y realmente, si te va a decir la verdad, quizás no te diga la verdad, porque obviamente nosotros no sabemos qué intereses hay tras cámaras, ¿no? de su posición o de sus posiciones, que no han sido las más correctas, obviamente, que eso sí lo sabemos nosotros, eso sí obviamente es lógico y está transparente para todo lo que lo hemos vivido, si no, no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. La historia fuese otra. Acuérdate que la mejor respuesta te la da el tiempo. El tiempo es el que te va a decir a ti si estuviste en lo correcto, si hiciste lo correcto o si hiciste lo incorrecto, ¿ya? Nada más el tiempo te va a decir a ti, mira, sí, era por allí, definitivamente el camino que tú escogiste, el criterio que tú pusiste en esa mesa, ese día, esa hora, era el correcto. O te va a decir, mira, no, definitivamente te fuiste por donde no era, mira todas las consecuencias, todo el daño y todas las repercusiones que has traído en el país, a las familias venezolanas a través del tiempo por tu mala decisión, ya sea por tu falta de valentía, por tu cobardía, por tus intereses personales, por el manejo interno de la política de otros sectores que te manipulaban o te manejaban como un títere, en fin. Todo eso se va acumulando, pero en el medio de todas estas cosas está el venezolano, está el ciudadano, está la mamá que tiene a sus hijos fuera del país, está el papá que tiene a sus hijos fuera del país, están las personas que están sufriendo porque han perdido seres queridos lejos de su país. En fin, todo esto ha traído serias consecuencias dentro de la sociedad, dentro del pueblo venezolano, y ha destruido obviamente moralmente y emocionalmente a todas las familias. Entonces tenemos que ser responsables. Yo siendo Capriles Radosky, a mí me diera vergüenza salir en un medio público a exigir elecciones. ¿Entiendes? Porque obviamente entonces el problema definitivamente, Jimmy, no es Maduro. No. El problema no es Néstor Reverol. El problema no es la Fuerza Armada Militar que está a su nombre. El problema es la misma oposición.
Y no es que yo quiera decir, oye, pero quizás va a salir un absurdo por ahí, un balurdo, ¿no? Y va a decir, oye, pero ¿qué pasa? Tenemos que remar en el mismo barco, tenemos que buscar la unidad nacional, tenemos que estar con Capriles. Hermano, discúlpame. Dios me dio 4 dedos de frente, me dio un cerebro, me dio materia gris, me dio la libertad de pensar, de estudiar, de analizar las cosas, y bajo mi criterio me dice, mi lógica básica y elemental, que si tú estás luchando contra un régimen que ha metido a tus miembros de tu organización política presos, porque hasta hace poco salió Juan Requesén del helicoide, con una pérdida de 10, 15 kilogramos, ¿ya? Con todos los efectos que tiene una prisión de ese tipo, una mazmorra prácticamente, y ahorita está preso pero en su casa, ¿ok? Para nadie es secreto la muerte del concejal, que fue el año pasado de Primero Justicia, que fue asesinado, y no lo quieren decir, ¿ok? Y en fin, así te puedo nombrar una infinidad de actos violentos en contra de miembros de su partido, de su organización, Primero Justicia, ¿ya? Entonces, no es posible que tú ahora, de buenas a primeras, me vayas a decir, bueno, pero la solución es ir en elecciones contra esta gente, porque no hay otra solución, que es lo que le están vendiendo también al país. No, pero es que no hay otra solución, la única solución es las elecciones. Oye, discúlpame, si la única solución que hay son las elecciones, entonces tendremos Maduro para el 2027, para el 2030, y bueno, sabrá Dios hasta cuándo, porque las elecciones las sigue manejando el mismo árbitro, que es parte y juez, de paso, es parte y juez, es decir, se cobra, se da el vuelto, ¿ok? Para los que no entienden el concepto judicial, ¿no? De lo que es parte y juez. Entonces me cobro, me doy el vuelto, entonces yo siempre voy ganando, porque si te han dicho en tu cara y tú mismo has salido con tu cara dura a decir que no me dieron actas de escrutinio, que quemaron los libros de votación, que los algoritmos de las máquinas fueron manipulados, de acuerdo al último informe de Smartmatic, que fue la empresa que dio soporte de las máquinas y que después le quitaron el contrato por haber dicho esto. ¿Qué más pruebas quiere? O sea, ¿qué más pruebas quiere Capriles Radosky y toda esa cuerda de dinosaurios que están apoyando este tipo de iniciativas? O sea, hay que ser bien mediocre para decirte yo un día a ti que eres un criminal, que me robaste las elecciones, y al otro día yo me voy a sentar contigo en una mesa a decirte, bueno, Jimmy, ¿cuándo vamos a hacer las elecciones? Yo me voy a escribir. O sea, por favor. O sea, no, tenemos que tener cordura, porque claro, eso es lo que le duele a la gente, y por eso es que la gente no cree en los políticos, no cree en las organizaciones políticas, porque este tipo de gente se ha empeñado a desmoronar todo lo que es el criterio y todo lo que es una credencial política ante el público. Nosotros nos debemos ante ¿quién? A la sociedad. Entonces debe de haber un respeto de parte y parte, un respeto de mí hacia ti y de la sociedad hacia mí. Entonces, ¿cómo yo quiero que una sociedad me respete a mí cuando yo hago este tipo de show, este tipo de teatros y funciones públicamente? Porque esto es un show mediocre y barato lo que está pasando ahorita en el país, ¿entiendes? Entonces nosotros por eso es que nos oponemos firmemente y vamos a seguir en una posición de lucha hasta que nos sean escuchados nuestros criterios, hasta que nos sea escuchada nuestra voz, porque sencillamente, señores, aquí ya no hay nada que perder. Cuando tú no tienes nada, tienes nada que perder, tú luchas y vas a luchar incansablemente. Pero así seas tú solo, lo vas a llevar adelante. Pero ahora hay algo más, ahora hay algo bien difícil, y es lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a Diosdado Cabello, a Iris Valera, a Cilia Flores, a Maduro, a Laizami y toda esa macolla dura del régimen. Y todos ellos tienen un mensaje directo o subliminal, depende como el que lo quiera escuchar, donde ellos no van a abandonar el poder, ellos no van a entregar el poder bajo ningún concepto, bajo ninguno. Y de hecho, ellos dicen que van al combate y están armados y no sé qué, la revolución armada, no sé qué más, y ellos lo han dicho.
ellos han sido honestos y sinceros en ese aspecto. Ellos lo han dicho, claro, que ellos no van a entregar el poder bajo ningún concepto. Y pueden venir los países que sean y ellos no van a abandonar nada, porque ellos ya tienen su negocio, sus negociaciones establecidas también con gente de otros regímenes oscuros. Entonces, si estamos frente a estos criminales y esta gente que es totalitaria, autoritaria, una dictadura pero desnuda, entonces yo no te voy a preguntar a ti porque tú no tienes la varita mágica para la solución, pero yo no sé. Esto pasa por un combate, esto pasa por algo que mucha gente no quiere y no entiende, pero esto pasa por una ayuda internacional, pero mira, porque nosotros no podemos. O sea, al pueblo venezolano se le ha pedido que marche, que grite, que vote, que escriba, que cante, que baile, que haga, o sea, nosotros nos han pedido todo. Mira, por ejemplo, yo te pudiera mencionar que hay una cantidad de personas que en algún momento como yo apoyamos el chavismo, porque yo me cansé de votar por Chávez, me cansé de hacerlo. Pero resulta y pasa que yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con Maduro. Yo no puedo estar de acuerdo con todo esto, yo no puedo tolerar nada de esto porque eso está más que evidenciado. Pero tampoco hay, ¿cómo te explico? Un apoyo hacia esto que está sucediendo, hacia esto que siente mucha gente que se sintió engañada, ¿entiendes? Entonces estamos en un callejón sin salida, pero para mí que tiene que haber una guerra. O sea, no es que yo en este momento estoy propiciando una guerra ni esté alentando a nadie a una guerra, pero es que esto no tiene más nada sino del otro lado unas personas que lo que quieren es eso. Lo que quieren es un combate. Entonces, sí, ¿hacia dónde vamos? Porque tú acabas de decir algo bien claro y yo me identifico con eso, es que ya lo hemos perdido todo. Y hay mucha gente que ya está entregada porque desesperanzada y ya lo que quiere es salir de esto. Aquí afuera, la diáspora venezolana, tenemos un sufrimiento tan grande. Yo me quiero regresar a mi casa. O sea, yo me quiero seguir disfrutando del mundo, pero yo quiero estar en mi casa. Yo quiero salir de viaje, pero de mi casa salir y regresar. ¿Me entiendes? Aquí lo que yo estoy viendo y lo que vemos a diario, mira, los altos niveles de prostitución, los actos de xenofobia, los actos de esclavitud moderna, la cantidad de gente desesperada que está por la pérdida de lo que tú mencionaste de la familia, los valores, el abrazo al abuelo, el abrazo a tu arraigo, a tus cosas. O sea, aquí nos destrozaron, pero totalmente desde el punto de vista como sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a picar Venezuela en dos, se va a quedar una macolla disfrutando de lo poquito que hay. En fin, para darle término a lo que está sucediendo a nivel nacional en Venezuela, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos apoyando a Guaidó? ¿No lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos locos? ¿O pedimos la nacionalidad en el país donde estamos? ¿Qué hacemos? Porque yo no tengo ni identidad, déjame decirte, porque ni el pasaporte venció y sin cédula. Ya, y fíjate, sin patria. Lo que tú señalas es algo que es un menester para todos los que estamos fuera de nuestro país. Para nadie es secreto de todos los actos de xenofobia a los que hemos sido o que hemos presenciado muchos de los venezolanos. Se quedó pegado. Seguimos. Ya, mira, Jimmy, primero, yo soy una persona muy devota de Dios, ¿ok? Y esto definitivamente que va a ocurrir en el país va a venir de la mano de Dios. Definitivamente, esto, si se quiere, ha escapado ya de la mano del hombre por el mismo sistema corrompido que hay, por la misma maldad, la misma corrupción, las mismas mentiras, el engaño, la falta de valores y definitivamente el único que puede meter su mano para salir de esta sombra y esta oscuridad que arropa al país por las mismas personas, por este mismo tipo de personas, este tipo de políticos, es definitivamente Dios. Nosotros, por nuestra parte, lo único que nos queda es seguir elevando nuestra voz, es seguir llevando todas nuestras denuncias a los medios internacionales, al mundo, y que de alguna manera las personas que están ahorita
si se quiere, imperando políticamente o que están llevando la bandera de la oposición dentro de Venezuela, tomen conciencia en algún momento, ¿no? Y despierten. Yo creo, de hecho, te tengo que admitir o confesar, ¿no?, que en algún momento nosotros vimos a Juan Guaidó como una persona, obviamente, que de alguna forma iba a tomar un nuevo rumbo en el país, iba a llevarlo por un buen camino y que definitivamente iba a accionar, ¿no? Teníamos la esperanza de que iba a tomar las medidas acordes, no solamente por el discurso, por la propuesta que hizo al país, sino también porque vimos en él que, si se quiere, no predominaban esos intereses políticos que lamentablemente han llevado al país a esta tragedia, pero que en el transcurso, en el caminar, hemos visto que de alguna manera se han cometido errores, porque hay que decirlo. De hecho, creo que él mismo lo ha admitido, porque si tú estás a la cabeza de la oposición y dices que ahora, después de un año, te quieres reunir con todos los líderes de la oposición, entonces ha ocurrido algo mal definitivamente, porque eso lo debiste de hacer desde el principio. Claro, es tropezar con la misma piedra. Claro, porque se supone que si tú vienes en un problema tan grave, tan complejo, como es el complejo de la crisis política, social y económica que hay en el país, tú lo primero que debes de hacer es sentarte con todos los actores, ¿no? Sentarte con todos los que tengan tu mismo pensamiento o que crean que el objetivo final definitivamente es alcanzar la libertad del país para lograr estabilizar primero políticamente el sistema en el país. Obviamente lo primero es sentarte con todos, no después de un año decir, bueno, ahora sí, vamos a sentarnos, ahora sí vamos a tomar las decisiones correctas. O sea, creo que estás un poco a destiempo, no sé si por la premura, porque ya estamos en septiembre, ya obviamente viene el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, vienen unas elecciones en Estados Unidos en noviembre de presidenciales, que no son poca cosa. Para los que saben un poquito de política, saben que eso es un indicador, sobre todo por el arraigo o por el interés que tiene en este caso el señor Donald Trump con respecto al tema político, al tema de la democracia en Venezuela. Entonces, mira, yo creo, te soy sincero, esto va a reventar. Esto va a reventar. Ya no hay, si se quiere, un punto de si vamos a ir a unas elecciones, vamos a cambiar el panorama en el país definitivamente, como tú lo dijiste anteriormente. Esta gente no va a soltar el poder por las buenas, sencillamente porque son criminales, porque son asesinos, y al salir del poder, a quitarse su banda o su investidura de poder, van a ir a una prisión, van a ir a un juicio, van a ir a una cárcel, es lo más probable. En el caso, bueno, de los más cobardes, van a salir obviamente huyendo del país hasta que los atrapen, porque tienen alerta roja internacional por la Interpol, y en cualquier parte que se paren los van a estar buscando, salvo algún país de estos antidemócratas, llámese Cuba, llámese China, llámese Rusia, en fin, donde los puedan dar asilamiento político, ¿okay? Dar un asilo político, pero lo más probable que les espere es un juicio, y lo más probable, con todas las pruebas que nosotros sabemos, sin ni siquiera revisarlas muy a fondo, ni estudiarlas muy a fondo, que son personas que son culpables, ¿no? Están confesos y confesos de sus delitos. Ya de hecho todos los países están claros de eso, todas las cortes internacionales están claros de eso. Entonces ellos saben que si sueltan el poder, si lo sacan del poder, lo que les espera es una cárcel, lo que les espera es prisión, y eso es una cadena que no solamente afecta a la cabeza, afecta a todo el cuerpo, afecta a todas las personas, todos los ministros, todos los militares, todas las personas implicadas en esta espiral de corrupción, en esta espiral criminalístico, van a ir a juicio. Entonces, por eso es que ellos dicen, y lo van a mantener siempre, lo van a ratificar, que ellos no van a soltar el poder. Y para muestra un botón, todos esos colectivos de la Cota 905, de 23 de enero, que han sido armados por el mismo gobierno, por el mismo Diosdado, por los mismos grupos
Ahora, bueno, ahora el FAES, que tiene el uniforme de una institución del gobierno, pero prácticamente delinque, o peor aún, que un malandro sin tener una chapa, ¿no? Y eso lo saben los policías bien formados y de buen accionar, lo saben que es así. De hecho, entre ellos mismos se han filtrado videos de problemas internos, de conflictos internos entre como es el FAES, ¿no? Este tipo de fuerzas de inteligencia, que lo que no son más es que son más que fuerzas represivas, obviamente con una chapa que les brinda el poder y con un armamento que les da la libertad de hacer lo que les da la gana. Acuérdate que estamos viviendo, o los venezolanos están viviendo, en un país donde lo que reina, lo que prevalece es la anarquía, en un país donde se trata los derechos como una isla, donde yo decido quién vive, quién muere, quién va preso, quién no, quién come hoy, quién come mañana. Entonces, estamos hablando que nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, lamentablemente están secuestrados por un poder político, ¿ya? Están secuestrados por un régimen y están a la orden del día. Entonces, lamentablemente, la única forma, al parecer, a mi óptica, definitivamente es una intervención humanitaria, militar, ya sea una operación de extracción, una operación de inteligencia militar, lo que sea, pero no le veo otra escapatoria definitivamente al país. Por lo menos por la vía democrática no la veo, no la percibo, ni siquiera tengo rastro de avisorarla, porque si por lo menos hubiera por ahí algún indicio, ¿no? Que uno pudiera decir, bueno, sí, es posible porque hay unos antecedentes que te dicen que sí es posible, pero los antecedentes que hay o los antecedentes que se arrastran no son los más alentadores, no son los más ciertos, los más correctos. Acuérdate que venimos de procesos como el de Capriles, que ganó las elecciones, no se las reconocieron, él las entregó, ya es un tema de él. Venimos de procesos donde ganamos la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional, se crea un organismo paralelo a la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Nacional Constituyente, le quita poder al legislativo y hacen lo que les da la gana. Venimos de antecedentes donde se fueron unas elecciones a gobernadores, donde solamente de todas las gobernaciones que se pusieron ahí a la elección del soberano, del ciudadano, solamente se lograron ganar 4 por parte de la oposición, donde tuvieron que ir a hacer reverencia prácticamente ante el Ejecutivo para que le pudieran otorgar, ¿okay?, su credencial como gobernadores. Imagínate. Y aparte de eso, y muy aparte de eso, se les nombró un protector de Estado, un protector de esa región a cada uno de ellos. O sea, es decir, te creo organismos paralelos, te creo gobernaciones paralelas, corporaciones paralelas para quitarte funciones, para quitarte poder, para quitarte recursos y para que andes gateando en una gestión pésima, que es lo que se ve que viven justamente estos 4 gobernadores de oposición, donde ellos mismos lo han manifestado. En el caso de nosotros, justamente, del estado de Anzoátegui, nuestro gobernador, que es nuestro paisano de nuestra tierra, ¿qué es lo que sale diciendo? ¿Qué es lo que escuchamos? Oye, mira, no tengo recursos, oye, mira, no me apoyan. Oye, pero tú sabes que en el medio de comunicación que manejan tú sabes ellos, él dio unas declaraciones antier, donde él decía que él no iba a reconocer ni a participar en ninguna elecciones parlamentarias, pero que si él tenía que hacer el sacrificio de volver a postularse para ser gobernador y ser reelecto en el 2021, él lo hacía. O sea, él lo ve como un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que está entregando? Pero es que esas son las cosas contradictorias de este sistema de cosas que del que uno le crean mucha suspicacia y del que uno al final no cree. Lamentablemente es así. Se congeló otra vez. ¿Escuchas? Sí, ya te escucho otra vez. Ok. Bueno, entonces para finalizar, ese era el comentario que yo te hacía, porque realmente, efectivamente,
aquí la mano de Dios tiene que hacer su trabajo, porque ya las vías por parte del ciudadano se agotaron. Las vías por parte del liderazgo que tienen credibilidad están ya dispuestas, pues están a la orden y están al servicio. Pero ya es una cuestión de lo que a nivel interno tiene que ocurrir, porque el ciudadano ya no aguanta más. O sea, el problema de gasolina, el problema del gas, el problema de alimentación, el problema de servicios de salud en plena pandemia, y que en este momento el régimen esté ya invocando unas elecciones con un aparataje totalmente ficticio a su favor, obviamente, es ya demasiado. O sea, esto no se ha visto en ninguna parte del mundo, esto no tiene, desde el punto de vista lógico. Mira, hoy 17 de septiembre, que mañana son las fiestas patrias, se celebran las fiestas patrias de Chile. Hay una muchacha de apellido Vallejo, comunista, del Partido Comunista Chileno, y de unas declaraciones hoy donde ella misma está en contra de lo que está sucediendo en Venezuela y con respecto a los señalamientos que hace el informe de la ONU de los derechos humanos. O sea, cuando está ocurriendo esto es porque la cosa es grave, es sumamente grave. Entonces, esperemos que todas estas cosas, y leí hoy que no era vinculante este informe de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para un juicio, no es vinculante ante la Corte Interamericana. Sí, no, la Corte esta internacional de penal, no sé qué cosa. Una institución internacional. Entonces, nada, lo que tenemos que hacer es seguir en la lucha. Por ejemplo, un Jimmy Marcano, ya yo estoy tan claro, pero a mí lo que me aclara el panorama es todas estas experiencias vividas y bien marcadas, ¿verdad? De que tenemos un trabajo muy grande, porque hay que construir un país, porque ya ni siquiera se va a poder reconstruir, hay que construirlo con todas estas vivencias que hemos tenido, y que no puede haber impunidad. Esa es una de las cosas de las que yo estoy sumamente claro, porque puede existir un perdón, puede existir una forma de manejar la gente que en realidad tiene conciencia y más allá de donde pertenezca, desde su ideología. Pero hay una cantidad de actos de inmoralidad y de corrupción y de todo esto que no puede tener impunidad. Esa es una de las cosas de las cuales yo sé que ellos tienen miedo, y por eso que siguen sosteniendo ese sistema tan loco, tan irracional. Tan irracional. Bueno, fíjate, Jimmy, una de las cosas, para atraparte ahí, disculpa, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, que estamos viviendo, los que estamos en la diáspora de venezolanos fuera del mundo, es lo que yo llamo el posgrado de la vida, ¿no? A nosotros, más allá del título, de la profesión que tengamos, nosotros estamos haciendo un posgrado ahorita, que es el posgrado de la vida, ¿no? Y es el posgrado de la vida en el exterior. Hemos aprendido a querer y a valorar más lo que teníamos en nuestro país. Hemos aprendido a valorar los servicios públicos, hemos aprendido a valorar lo que es un sistema educativo de calidad, que para los que estamos fuera del país sabemos que es muy difícil en los estudios superiores o los estudios para las personas, sobre todo por los costos, ¿no? Hemos aprendido a valorar, lo que es el tema del agua, de la luz, que en muchos casos es gratuita en nuestro país. Claro, está en pésimas condiciones ahorita, pero que antes estuvo en buenas condiciones y era totalmente gratuito. Hemos aprendido a valorar más nuestra cultura, a valorar más lo que tenemos, de alguna forma a empoderarnos de nuestro país, y yo estoy totalmente seguro que cuando regresemos a nuestro territorio, cuando regresemos a nuestras tierras, vamos a hacer todas esas vivencias, todo eso que estamos aprendiendo, todas esas experiencias, todo lo que vamos a captar positivo, obviamente, de otros países a nivel cultural, a nivel productivo, a nivel recreativo, deportivo, en fin. Todo eso lo vamos a ejecutar, lo vamos a empezar a hacer en una nueva Venezuela, en un nuevo país, en un nuevo municipio, en una nueva Cantaura, en un nuevo Freite. Todas esas experiencias, todo lo positivo que estamos arrastrando ahorita, lo vamos a llevar. Vamos a darle
la oportunidad a nuestros ciudadanos, al país, de volver otra vez a renacer, de crecer, de formar una cultura, digamos, en la parte política totalmente diferente, de lastrarnos de todo lo que le ha hecho daño al país hasta ahora y hacer un nuevo comienzo. Y para esto, obviamente, vamos a necesitar mucho trabajo, vamos a necesitar de todas esas personas que estamos fuera del país, vamos a necesitar que esos profesionales que están dando hoy lo mejor dentro de cada uno de sus áreas de trabajo, están dando lo mejor, están representando a Venezuela, están representando a nuestro país, regresen a darlo, pero en su casa, en su país. Sabemos que vamos a encontrar un país destruido por los cuatro costados, tanto la industria petrolera como la industria productiva, en fin. Vamos a encontrar las arcas municipales, las arcas regionales desfalcadas. Vamos a encontrar una catástrofe y ya nos estamos preparando para eso. De hecho, desde Alianza Bravo Pueblo, te puedo hablar con firmeza, se han estado desarrollando muchos proyectos, muchas mesas de trabajo para lo que es la parte de la activación o la reactivación de reconstrucción del país. De hecho, esto se venía trabajando en lo que fue el marco del Plan País. Nosotros, Alianza Bravo Pueblo, en el estado de Anzoátegui, por lo menos nos tocó dirigir a través de nuestro secretario general, que es el ingeniero Clavier. Nos permitió, de hecho, nos hizo los alcances sobre todos los proyectos que se estaban desarrollando para el estado de Anzoátegui, y justamente el municipio Freites juega un papel importantísimo sobre lo que es la parte de la reactivación agroalimentaria, lo que es las industrias de producción de alimentos, y obviamente este servidor, como presidente del municipio Freites, también aportó su granito de arena sobre todo lo que podemos hacer en nuestro municipio para que crezca y para que no dependamos más económicamente de otros municipios o sencillamente de un ejido municipal o de un interés personal, ya que obviamente nos ha traído a este problema también. Porque hay que entender algo, antes de que ocurriera todo esto, también se venían haciendo algunas fallas en las políticas públicas que siempre las dijimos, siempre de alguna manera fue de manifiesto público, exigimos las correcciones antes de ocurriera lo que pasó, que es que lamentablemente llega un forastero, una persona que no le duele el municipio, que de hecho ni siquiera es del municipio, ni siquiera sabe nada del municipio, salvo por otros que le dijeron, no, bueno, este es Cantaura, estas son tus creencias, esta es su cultura, trátalos así, en fin. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Lo que fue el producto. Sin embargo, como siempre lo digo responsablemente, se hicieron muchas cosas buenas en el municipio, se hicieron grandes proyectos, eso sí hay que reconocerlo. De hecho, el municipio creció mucho, lo que es la parte como ciudad creció institucionalmente, se crearon de hecho muchas obras que todavía permanecen, pero que ahorita no tienen operatividad, no tienen la funcionabilidad que debieran de tener. Y esto pasa desde el principio, desde la base, que es garantizar los recursos necesarios para que esas obras se mantuvieran con operación como debe ser en el tiempo, porque de nada sirve que tú hicieras grandes obras y que a los 5 años tuvieras que cerrarlas, tuvieras que clausurarlas, ya sea por malas políticas, por falta de recursos o por otros gobernantes, que es el caso que estamos viviendo también, que no le prestaron atención a darle continuidad a este tipo de proyectos. Entonces ya creo que nuestro municipio, por lo menos hablándote de Freites, de Cantaura, como yo soy briceño, como ingeniero industrial que soy, hemos estado desarrollando varias iniciativas para presentarlas en su momento. Yo creo que ahorita no es el momento de hablar de esto, pero sin embargo sí les doy una primicia, ¿no? Que es esta. Nosotros sí vamos a presentar un proyecto de ciudadanía, vamos a presentar un proyecto de nuevo municipio, donde primero el eje central debe de partir desde el eje productivo, ¿ya? Desde la generación de empleos. No podemos, el municipio Freites, y siempre lo dijimos desde un inicio, no podemos seguir dependiendo de otros municipios para que nuestros profesionales, para que las personas trabajen
y nuestro municipio solamente sea una ciudad dormitorio, ¿no? No podemos seguir en estas prácticas, definitivamente tenemos que crear un sistema de gestión productivo. No es instalar lo que llamaban en ese entonces, y que lo usaron en Anaco, por cierto, lo usó Fraso, que es zona industrial. No es solamente crear una zona industrial, es crear las condiciones de un sistema de gestión industrial, donde se generen las mínimas condiciones entre el sector privado y el sector público, porque como te lo dije desde el principio, vamos a encontrar un país devastado, un municipio devastado, donde se necesita mucha inversión, más allá del trabajo, de la capacidad, del recurso humano, necesitamos mucha inversión. ¿Y esa inversión de dónde viene? Del sector privado. El sector público no tiene ahorita, ni va a tener obviamente la capacidad para invertir en instituciones, para levantar instituciones que están en el suelo. Si acaso el dinero, los pocos recursos que quedan ahí en la parte pública son solamente para gastos administrativos y para mantener personal de administración de una alcaldía, de un municipio, ¿no? Hablando a nivel municipal, hablando a nivel del municipio Freites, necesitamos, uno, que haya libertad en el país. Eso es lo primero. Si no tenemos libertad, no podemos hablar de proyectos, no podemos hablar de futuro hacia el país, ni mucho menos hacia el municipio Freites. Si tenemos libertad, si tenemos democracia, si tenemos una nueva clase política que va a venir a definitivamente a darle equilibrio a lo que está pasando en este momento en Venezuela, podemos hablar de un nuevo municipio Freites, de una nueva Cantaura, de una nueva visión totalmente diferente a la visión arcaica, donde se cree que lo que hay que escoger es un alcalde. No, señores, nosotros tenemos la responsabilidad de escoger gerentes. Ahorita lo que tenemos que escoger es gerentes del municipio. Hágase de cuenta que usted no va a una elección para escoger un alcalde, no. Usted va a una elección para escoger el gerente de una empresa que se llama Freites, municipio Pedro María Freites. Porque no es solamente Cantaura, es todo el municipio que necesita también, que ese ha sido un error también, ¿entiendes? Porque nosotros como municipio somos, mira, tenemos recursos, tenemos infinidades de cosas que no se han puesto en la mesa y que no se han discutido, que no se han debatido, y en fin, eso lo hace un gerente. Eso no lo hace un alcalde desde un escritorio, eso no lo hace un alcalde desde Caracas, desde su casa, no. Eso lo hace un gerente moviéndose, buscando apoyo, buscando instituciones financieras. Hay mucho, mira, hay una diversidad de organismos internacionales donde te pueden prestar hasta el financiamiento, si tienes soporte obviamente, para el financiamiento para proyectos en el municipio. Esto lo hace un gerente, esto no lo hace cualquiera, ¿ok? No es cruzarse de brazos o decir, oye, no tengo recursos para hacer esto. Obviamente, con los recursos que te generan a ti como alcaldía, ya lo que te corresponde como situado, como Freites, obviamente no vas a hacer proyectos. Y acuérdate que el gobierno, una de las cosas que destruyó fue el FIDE, destruyó los fondos de inversión con los cuales se hicieron muchísimas cosas en nuestro municipio. Se hizo la ruta estudiantil, se hizo las redes sociales de ambulatorio, en fin, se invirtieron en muchas cosas y eso el gobierno lo acabó también, eso hay que decirlo responsablemente. Nunca le interesó el tema de la descentralización, sino que le interesaba el tema más bien de mantener cautivo a su dirigente. Porque centralizó. Sí, y es que yo quiero destacar tres cosas. Una, que yo recuerdo, en mi familia que vive en Caracas, me dicen que Antonio Ledesma era uno de los gerentes más valiosos, y era precisamente por su manera, por su forma de manejar lo que fue la alcaldía metropolitana, y que obviamente le quitaron las competencias y el hombre pierde todo tipo de forma de manejar lo que le correspondía. Segundo, una de las cosas que yo sí tengo que destacar aquí, aprovechando este momento político, y es que precisamente una de las cosas que yo nunca entendí desde el día 1, era que si usted es ingeniero civil, usted tiene que encargarse de las obras. Entonces resulta que no, resulta que el ingeniero civil era un título, entonces resulta que usted lo mandaban para enfermería.
Entonces resulta que la de enfermería la mandaban era para el tema de legales de menores, del caso de la Lona, un ejemplo. Entonces yo me encontraba en una situación que dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y el hombre que estaba encargado de relaciones públicas era ingeniero agrónomo. Entonces un día lo conseguí despontando una vaca en el centro convencional, en el área de la cocina. Y yo le decía, mira, pero te están robando allá la vaina de la feria. Entonces resulta que el tipo estaba alegrísimo despontando una vaca. Cosas como esas yo llegué a ver y yo decía, Dios mío, pero que este es fin de mundo. Y para rematar, porque tengo tantas cosas que pudiera decir, pero son anécdotas, y yo recuerdo que el tipo que está encargado de la feria, yo le decía, mira, pero es que hay que tener sillas, porque la gente para el día de la elección de la reina, que era algo que a mí me correspondía, siempre las familias se sientan y son la barra y son la cosa, es una cuestión que parte ya de la idiosincrasia y de las costumbres y tradiciones de un pueblo. Entonces me decían que no, que si eso iba a ser así, entonces era preferible haber dejado a Evelyn, y como Evelyn no había ganado, resulta que ellos lo iban a hacer a su manera. Mira, eso fue una bofetada tan grande que me dieron. Y recuerdo, pero es que es la cuestión del pueblo. Entonces me dicen, oye, nosotros no vinimos a ser amigos. Mira, aquello fue que yo me desplomé. Yo digo, bueno, aquí la guerra va a ser, y yo hice la guerra. Pero más allá de estos comentarios que yo pudiese hacer, te hago esta pregunta. Porque tú perteneces, tú acabas de mencionar la palabra forastero. Yo estoy convencido de que el próximo alcalde de ese municipio, pasando obviamente después del tema de la libertad del país, pasa por una juventud. Yo considero, Jimmy Marcano considera y tiene un concepto claro de que eso, más allá de X, tienen que ser personas que crean en el pueblo, tengan el arraigo, crean en su Virgen de la Candelaria, crean en todo su tema cultural, crean en el desarrollo, en las dimensiones tan grandes que tiene ese municipio, las riquezas que tiene, ¿verdad? El tema petrolero, el tema turístico, es que tenemos tantas cosas, nosotros somos un país prácticamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que haber una juventud que le duela, esta juventud que ha estado fuera del país, que le duele su familia, que quiere recuperar, que se quiere echar sus palos en diciembre, que quiere disfrutar de una feria, que quiere que su municipio sea, que Cantaura suene nuevamente como un gran municipio. Eso tiene que estar en manos de una juventud, porque yo no creo que ya haya políticos, no creo, es una apreciación personal, yo creo que ya no hay políticos de la vieja escuela que puedan asumir estos compromisos porque están demasiado viciados y demasiado desacreditados. Pero eso en este momento es como quizás ser muy yéndonos adelante, ¿no? Jugar adelantado, vamos a decirlo así. Pero yo creo mucho en la juventud de tu edad, creo en la generación de tu edad, porque ustedes han vivido la parte más difícil, sabiéndose y conociéndose las cosas buenas que se pueden hacer. Entonces te hago esta pregunta, ¿a ti te gustaría ser alcalde? Por supuesto que sí. Si mi pueblo, si mis amigos, si mis hermanos, si mis vecinos, si las personas que me conocen, que han tenido de alguna manera parte en mi trayectoria, me dan la oportunidad, me dan ese voto de sinceridad, más allá de un voto en una urna electoral, de un papelito, de un escrutinio, me dan esa voluntad de llevar las riendas de mi municipio, por supuesto que la aceptaré. No solamente por el compromiso moral, sino por eso que tú acabas de decir, que es el sentido de pertenencia, que es algo que se ha perdido y que lamentablemente está afectando severamente a nuestro municipio y a todo el país, que es que cuando uno le duele lo de uno lo va a defender a capa y espada y va a dar todo por el todo. No solamente en el tema que tengamos que desarrollar, sino en todos los campos que haya que desarrollar en el municipio Freite, en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema de desarrollo productivo, en el tema de desarrollo de los ejidos, en el tema de desarrollo de pertenencia, en fin, en todos los ámbitos que haya que trabajar, nosotros vamos a estar dispuestos a hacerlo. Y por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser? Si obviamente, si uno está dentro de este mundo formándose para ser un servidor público, obviamente tiene que llegar el momento donde uno va a postularse. O sea, sería muy ingenuo o muy caradura o muy cínico, vamos a decirlo así, decirte, no, Jimmy, yo no me gustaría ser alcalde. O sea, ¿para qué entonces estoy luchando? ¿Para qué me estoy formando? ¿Para qué estoy haciendo diplomados en gestión pública?
para hacer buenas políticas públicas dentro de un municipio. O sea, ¿para qué? O sea, todo tiene un fin, todo tiene un objetivo. Y el objetivo es ese, el objetivo es llegar a ser el gerente de mi municipio y hacerlo de la manera más correcta, de la manera más pulcra que se debe. Sobre todo porque acuérdate de estas palabras que te estoy diciendo hoy, 17 de septiembre. Después que pase esta tormenta que nos está arropando a todos nosotros, tanto los que están adentro como los que estamos afuera, porque aquí sufrimos nuestro lamento, pero de otra manera, mientras los de allá sufren su lamento también de otra manera, va a haber un antes y un después, y va a haber un rotundo cambio dentro del país. El país va a entrar en una nueva etapa, y obviamente esa nueva etapa viene con la construcción de un nuevo liderazgo político en el país, no solamente en el municipio Freite, en todo el país. Yo sé que van a surgir por todos los municipios, por todos los estados, va a exigir una ola de nueva dirigencia política, obviamente donde estamos incluidos los jóvenes. Por lo menos yo te puedo decir que en mi municipio hay jóvenes valiosísimos, valiosísimos, y yo se los he dicho desde el punto de vista, porque yo no soy una persona egoísta, siempre he sido una persona más bien que comparto mis opiniones sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de barrera, o bueno, déjame decírselo nada más a él porque es mi amigo. No, a todos se los he dicho. Mira, tú tienes un futuro maravilloso, tú tienes que de alguna manera fijar posición y comprometerte e ir por el camino correcto. Si de verdad quieres surgir y si de verdad quieres tener vida política dentro de este municipio, porque para nadie es secreto, obviamente, que esas viejas políticas o esas personas que lamentablemente están ya corrompidas, ya no hay nada que hacer, porque definitivamente, como es el dicho popular, mira, árbol que nace torcido, por más que tú lo quieras enderezar, va a seguir siempre torcido. Pero nosotros venimos de una formación correcta, de una formación sana, de una formación donde hemos visto las consecuencias de todo lo que nosotros peleamos y luchamos. Entonces a nosotros nadie nos va a caer a cuento, como quien dice, a nosotros nadie nos va a mentir, a nosotros nadie nos va a venir a echar cuento, porque ya nosotros sabemos de historia. Hemos transitado parte de la cuarta y hemos transitado toda la parte de la quinta. Que yo por lo menos, yo nací en el 85, ¿ya? Yo cumplí 35 años el 1 de mayo de este año, el Día del Trabajador, ¿ya? Entonces, si yo tengo mis 35 años y yo vi lo bueno, yo vi las bondades de los 80, viví la felicidad de los 90, hasta finales del 2000, cuando llega el gobierno, cuando llega la dictadura, cuando llega el régimen, y hoy por hoy hemos visto todo el proceso, cómo ha ido evolucionando en cada uno de los gobiernos, desde Carlos Andrés Pérez, pasando por Rafael Caldera, pasando por Chávez y pasando por este demagogo, por este criminal que tenemos ahorita, que no sé qué nombre darle, que es Maduro. Entonces a nosotros nadie nos puede venir a echar cuentos, a mentir, porque ya tenemos un criterio formado en base a lo que se hizo mal en el pasado y en base a lo que se hizo mal en el presente. Entonces no es cuestión de que Joseph Briceño quiere volver al pasado. Yo no quiero volver al pasado. Yo no quiero volver a la cuarta, ni tampoco quiero vivir en este presente que lamentablemente nos tocó vivir y que están viviendo hoy nuestras generaciones. Nosotros queremos vivir en un futuro totalmente diferente, tanto a ese pasado que nos llevó a este presente que vivimos hoy, porque todo tiene su génesis, todo tiene su origen. Esto que nosotros estamos viviendo hoy no se dio solamente por una varita mágica, no, esto tiene su origen, y el origen viene desde la corrupción, desde las malas prácticas, desde el bipartidismo que existía y desde ese revanchismo, todo ese daño social, ¿verdad?, que causó, toda esa división que causó el gobierno de Chávez, y todo lo que estamos viviendo ahorita en Maduro, que ya es el apocalipsis, por decirlo así, de todas estas consecuencias que se venían ya trabajando y se venían de alguna manera manejando internamente. Entonces,
Sí, la respuesta en concreto es sí, por supuesto, sí. No, bienvenido, bienvenido al club. Me dan la oportunidad, bueno, ahí estaré, pues. Mira, bienvenido al club, porque hay una cantidad, de jóvenes, y eso a mí me alegra mucho, eso a mí me alegra muchísimo, porque más allá de las tendencias partidarias, vamos a decirlo así, a mí me agrada mucho porque yo siento de que sí va ese poder municipal sí va a estar de alguna manera manejado por gente joven. Esa es una de las cosas de las que a mí me tiene feliz, de alguna manera, porque son ustedes definitivamente la generación que se tienen que encargar de eso. Mira, yo sé, este espacio que hay que cerrarlo, obviamente en condiciones con otros invitados. Siempre yo le pregunto que si viene una persona, un niño, y le pregunta a mi invitado que quiere ser como tú, siempre las respuestas son una cantidad impresionante de respuestas que me han tocado. Sin embargo, contigo, yo quisiera manejarlo desde el punto de vista del mensaje que se le puede dar a una juventud que ve en ti la posibilidad de éxito, de una nueva conducción, de una nueva política. Lo has manifestado, obviamente, durante toda la entrevista. Pero ¿qué le puedes decir tú a esa juventud que es de tu edad, que es menor que tú, que merece ser rescatada, que tenemos la obligación, yo me incluyo, tenemos la obligación de rescatar a toda esa gente? Y cierro este capítulo. Yo siempre me despido primero deseándote todo el éxito del mundo. Yo te conozco desde muy joven en estas luchas. Reconozco tu trabajo político como profesional y como joven. Y de verdad me agrada mucho verte siempre firme también en las opciones que tú mismo planteas para que se logren las cosas positivas en las transformaciones en las que tiene que estar Venezuela y obviamente el municipio. Me despido deseándote todo el éxito del mundo en lo que está por venir. Ojalá tengamos la próxima entrevista sea para celebrar esta nueva Venezuela y sea para precisamente entonces ventilar todos esos proyectos que vienen. Me despido yo, te cedo el espacio para que te despidas de este capítulo y éxitos. Ya, muchas gracias. Bueno, Jimmy, de verdad muchas gracias por tus palabras, por tus buenos deseos. Igualmente te deseo éxito en tus emprendimientos, en este proyecto que estás llevando a cabo a través de tu plataforma digital, ¿no? Que es de verdad regocijante, sobre todo para todas las personas que estamos fuera del país y nos permites comunicarnos, de alguna manera conectarnos con la gente que también quiere saber de nosotros, quiere escucharnos, quiere saber en qué estamos. Mi mensaje para las juventudes es que sigan luchando, que no se dejen engañar, no se dejen desanimar, porque hay mucho desánimo. El gobierno siempre va a jugar a eso, ¿no? A la pérdida de las esperanzas. No pierdan sus esperanzas, sigan adelante. Si tienen una convicción y ustedes sientan que es real, que está llena de buenos deseos, de buenos objetivos, de una meta bien orientada, bien canalizada, continúenlo. ¿Que va a ser difícil? Nadie dijo que los grandes logros son fáciles. Los grandes logros no son fáciles, los grandes logros son difíciles, necesitan mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sudor, muchas lágrimas, mucho sacrificio, pero al final, cuando los logras cristalizar, queda dentro de ti la satisfacción de que lo lograste, de que pudiste alcanzar tu sueño y que de alguna manera vas a ayudar a otros a alcanzar también sus sueños. Entonces, para que esos sueños sean realidad, solamente depende de nosotros. Solamente depende de nosotros y obviamente, bueno, de allá arriba de nuestro Señor, de nuestro Dios, que nos dé la bendición. Siempre y cuando nosotros persigamos el bien común, la justicia común y todo aquello que lleve al individuo a ser mejor persona, mejor ciudadano, a desarrollarse, créanme que no va a haber pérdida. Que quizás en algún momento dado no lo vas a ver como tú quieres, pero va a llegar el día que lo vas a ver. Si te mantienes con firmeza, con perseverancia, con constancia, lo vas a lograr. Ese es mi
mensaje para todos los jóvenes que siguen luchando y que siguen en esta contienda por alcanzar sus sueños de democracia, de libertad y obviamente de desarrollarse como políticos y como líderes dentro del municipio Freite y dentro de todo el territorio nacional, dentro de toda nuestra querida Venezuela. Que viva Venezuela libre. Que viva Venezuela libre. Arriba corazones. Bueno, éxito, Joseph.